Amigos míos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos, este 22 de julio de este año 2024. Ya pasó un mes, parece mentira, del invierno. Hoy un día más. Y como todos sabemos, algunos, otros no, esperamos la primavera allá por el 21 de septiembre. ¿Cómo estará la sociedad argentina dentro de 2 meses? ¿Cómo nos irá a todos? ¿Cómo estaremos, término vulgar y de barrio o de Rioba, cómo estaremos del Valero? ¿Por qué dice eso, Jorge? Hoy, porque hoy es el Día Mundial del Cerebro. Y claro, las enfermedades cerebrales, hay varias conocidas, otras no. Hay formas de adquirirlas, algunas pueden ser genéticas. Es una problemática universal, esto de la pérdida de las facultades mentales. Miren, ya lo he dicho hasta el cansancio, una de las personalidades más importantes que ha dado la neurología en la historia de la medicina universal ha sido Rita Levi-Montalcini, italiana, judía, que tuvo que estudiar a escondidas porque se lo impedían en esos tiempos no solamente el machismo, que todavía reina en algunos sectores, lamentablemente, de la humanidad, sino también, en ese caso, por ser judía, Mussolini tenía que estudiar a escondida. Bien, Rita Levi-Montalcini vivió 103 años, trabajó hasta los 102, alguna vez hasta el cansancio he contado algo, especialmente lo hago a propósito, peco de reiterativo. Dijo Rita, el cerebro si se usa no muere jamás. ¿Lo entendió? El cerebro si se usa no muere jamás. Por supuesto que estamos hablando, se puede cuidar el cerebro, se puede mejorar el cerebro, se puede sanar el cerebro. Sí, depende de muchísimas cosas, Enfermedades provocadas por el cerebro, conocidas por todos, epilepsia, el Alzheimer o demencia senil, que son primas hermanas, bueno, hay varias, ayúdenme, ustedes, Parkinson, entre tantas otras, esclerosis múltiple, en fin. Pero permítaseme a mí decir que no soy un científico, pero que tengo cierta ilustración que me permite tirar determinados pensamientos, que muchísimas de las enfermedades mentales que afectan por ende el cerebro en estos días, en estos tiempos, son provocadas, entre otras cosas, por la droga que reina soberana en varios países de la tierra, especialmente en nuestros jóvenes, el alcoholismo, y la manera lamentable de transitar por la vida, que no es vivir, sino que es durar mientras el cerebro te lo permita. No es lo mismo vivir que durar. Hay gente que dura, no vive. Esta palabrita que en mi época era fulano de tal o fulano de tal, tiene un problema de nervios, porque está agobiado por temas de trabajo, de familia. Hoy le llaman estrés. Pero ocurre que hay un estrés bueno y un estrés malo. Hay un estrés necesario para encarar la lucha por la vida. Pero ahí está el otro estrés, el provocado lamentablemente por las ambiciones de medidas,
por el individualismo que yo califico materialismo repugnante, porque donde hay humanismo, todo humanista está lejos de sufrir. Se lo dice un periodista que no es psicólogo y mucho menos neurólogo, pero que tiene algo de vida y una pequeña ilustración. Es más difícil para un humanista sufrir problemas de estrés. Generalmente el estrés suele erróneamente calificarlos. Este está medio loquito. Le falta algún tornillo. Acá vulgarmente se dice en el Rioba, no sé, le falta un muñequito, qué sé yo. Le falta varios jugadores. Acota acá el director, nuestro director, que es muy ilustrado. En fin, yo no me gusta eso, porque la locura es dolor. A los jóvenes les decía fuera de cámaras, delante de las cámaras y después de las cámaras, córtenla con decir, che, loco, ¿a qué viene esto? Estamos en el Día Mundial del Cerebro. Córtenla con che, loco, porque la enfermedad, la pérdida de las facultades mentales de nuestro maravilloso, investigado como se puede y se ha podido, falta tanto, cerebro, la pérdida de las facultades mentales, hace que el ser humano se quede sin familia, sin amigos, sin juventudes idealistas, sin políticos, sin nada. ¿A qué se refiere? A la Argentina. ¿A qué lugar de la Argentina? A Buenos Aires. Cerquita, acá, el Moyano y el Borda. ¿A cuántos ciudadanos del país les interesa el Moyano y el Borda? De manera tal que como la locura es dolor, jóvenes, niños de la Argentina y del mundo, no utilicen más esa actitud que para ustedes es descalificatoria. Decirle, che, loco, o ese está loco, mirá lo loco aquel. No, porque ¿les parece bien que alguien diga, che, obeso, che, canceroso, che, sidoso? ¿Qué les parece eso? Che, hipertenso, che, diabético. Está mal, muy mal. Bienvenida a esta resolución de esta Federación Mundial, señora directora, Asociación Mundial, que ella fue la que me dio la información, de neurología, que ha decidido que un 22 de julio sea el Día Mundial del Cerebro, pero no solamente para que los científicos y los neurólogos de todo el mundo sigan avanzando en los estudios del cerebro, sino también para que la humanidad cuide el cerebro y lo haga con amor. Amar la vida significa tener sentido de humanismo, tener sentido de comunidad, tener sentido en principio de familia, tener sentido maravilloso de la amistad. A veces cuando alguien me presentan a alguien y digo, muy bien, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué haces? Y hago tal o cual cosa. Muy bien, ¿tenés familia? No, hoy Jorge, pero pienso formar una familia, si Jesús, Moisés, Buda o el sol me lo permite. Y le digo, ¿y tenés amigos? No. ¿Ah, no? ¿Por qué? Y no sé.
Entonces me quedo pensando, qué triste no tener un amigo. Un amigo a quien le contás seguramente cosas que tal vez no se las cuentes, ni se las cuentas a tus padres, ni a tus hermanos, a veces ni a tu pareja. Tener un amigo. Porque ¿qué es la amistad? La amistad es amor. Día Mundial del Cerebro. Atención con esto, porque me parece que la humanidad, hay mucha gente que está mal del mate. Esto de llevarnos a las guerras, solamente por sus locuras o sus intereses que tienen que ver con la venta de armas, o con destruir toda una ciudad para después construirla y hagan negocios, los que van a hacer negocios. Y además a ese país que perdió la guerra o al que la guerra, tiene que pedir préstamos eternamente para reconstruir la ciudad. ¡Qué locura, Dios mío! ¡Qué locura es no lograr vivir amándonos los seres humanos de esta casa nuestra, el planeta Tierra? Vendemos. Vender es servir, es comunicarse con el otro, es darle al otro lo que el otro necesita, de la mejor calidad, al mejor precio y con amor. Allá vamos. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Amigos míos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir estando. Y ya saben, aquellos que recién se incorporan, si han visto una partecita del programa, todos los viernes a las 5:30 de la tarde también estamos con estos mensajes para todos ustedes. Mensajes que ya conocen muchos de ustedes, de toda la Argentina y de todo el mundo, que ven el programa a través de las redes, que tienen que ver con ejemplos de vida de hombres de nuestra patria, que son ejemplos en todo el sentido de la palabra. Hoy Pablo, este empresario de la agroindustria que les voy a presentar, reúne todas las condiciones desde mi modesto punto de vista para calificarlo un ejemplo por seguir. Es constante, perseverante, inteligente, laborioso, se ha esforzado muchísimo, ama la patria, ama la Patagonia, ama la tierra en la que vive y convive con sus seres queridos. Y bueno, le dolía el estado en que están o estaban nuestros campos en la Patagonia, impidiendo una producción importante en materia de ovinos y del agro. Pero gracias a ellos, que los aceptan estos diálogos con mucho gusto, terminan siendo mis amigos. Así que les recomiendo muy especialmente que lo vean, lo analicen, lo graben en sus corazones y en sus mentes, en lo que Pablo es capaz y ha sido capaz de hacer. Por supuesto, con la ayuda de sus seres queridos, por supuesto, pero todo eso no lo debo adelantar. Ya se los cuenta Pablo. Atención, país.
No decimos nada nuevo si debemos resaltar, valorar, destacar el tema de la agroindustria en nuestro país. Y en la agroindustria nos encontramos con innovación, con tecnología, con ciencia y con ciencia. Y por lo tanto voy a presentarles con muchísimo gusto un ingeniero agrónomo, un hombre que hace autocrítica, un estudioso, un investigador, un hombre perseverante de la agroindustria de la República Argentina. Pablo, muchas gracias por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Encantado acá. Dime, Pablo, ¿dónde naciste? Yo nací en la capital federal por un tema médico, pero en realidad soy originario de Río Gallegos. ¿Tus padres viven, Pablo? No, fallecieron hace años ya. Y fallecieron hace más de 20 años. Mi papá se llamaba Tito, Pablo, también como yo, pero le decían Tito, y mi mamá se llama Dafne. Dafne. ¿Y qué fueron Tito y tu madre querida para vos en tu vida? Bueno, fueron básicamente, yo tuve una infancia en donde recibí muchísimo amor y nunca me faltó nada, digamos, proveyeron un marco familiar, ejemplos. Mi papá fue un precursor en la lucha contra el cáncer en la Patagonia Austral, fue el primer médico que empezó a hacer Papá Nicolau al sur de Bahía Blanca, digamos, en Río Gallegos. En la década del 60 era toda una innovación. Así que mi papá tenía, para mí era el ejemplo el amante de la ciencia, ¿no? Amante de la Por el lado ciencia. de mi mamá, yo venía de una familia de ganaderos, de gente que estaban en el campo con las ovejas, así que un poco de las dos ramas parecía natural terminar estudiando agronomía, ¿no? Juntar la ciencia con el amor a la tierra. Qué grande. Bueno, qué lindo homenaje le estamos haciendo a nuestros padres. Hay que revalorizar, entiendo, y lo vas a compartir plenamente, el sentido de la familia para darle un sentido cierto a la vida. Lo has hecho con papá y mamá. Y este Tito, este médico, que trabajó y vivió para mejorar la calidad de vida de la gente que lo rodeaba, ¿no? Qué hermoso esto. Dime, ¿conociste a tus abuelos? Sí, conocí a algunos de mis abuelos. Mi abuela paterna falleció cuando mi papá era muy chiquito, así que no la conocí. No. Pero sí, conocí a mis abuelos maternos y al papá de mi papá. Sí, digamos, no tuve una convivencia muy larga, pero sí los conocí. ¿Eran argentinos, Pablo? Sí, eran argentinos. Eran los primeros argentinos, digamos. La generación siguiente eran inmigrantes. Inmigrantes. De varios lugares, digamos. Tengo una mezcla. ¿Cómo era Pablito a los 8 o 9 años? A ver, ¿qué recuerdas? No, yo, bueno, criado en Río Gallegos, a mí me gustaba muchísimo ir al campo con mis tías y pasar el verano pescando, haciendo camping o jugando con mis primos, y siempre tuve una vocación de andar en la naturaleza, ¿no? Y también me gustaba mucho leer, era un buen lector, y tuve suerte de tener un colegio que iba al Colegio Salesiano de Río Gallegos, pero un colegio en donde había maestros que estimulaban mucho la imaginación y que hacían que el aprendizaje fuera divertido. Así que tuve suerte también con la escuela que tuve, ¿no? Y era una infancia muy sana, muy tranquila. En Río Gallegos vos podías andar por cualquier lugar sin ningún tipo de miedo, y bueno, deportes después. La verdad que una infancia normal de alguien de clase media que no tuvo privaciones y que tuvimos, digamos, una vida familiar normal,
y que pude también en algún momento darme cuenta de lo afortunado que era, digamos, que creo que Qué lindo eso. es importante. Hay mucha gente que tiene de todo, pero no se da cuenta. O nunca le alcanza, digamos. Yo creo que a edad temprana tuve conciencia de que era un tipo afortunado por todo lo que había recibido, no solamente material, sino también amor, ¿no? Amor, amor. ¿Y cómo se llamaban, Pablo, cómo se llamaban esas tías a las que has hecho referencia? Y yo mi mamá tenía 3 hermanas, así que y mi papá tenía otra hermana con campo, así que yo me iba rotando. Era como una especie de pastoreo rotativo, iba con una tía, después con otra, y bueno, Mónica, Ailín y Patricia por el lado de mi mamá y Silvia por el lado de mi papá. Claro, Pablito era un hijo de esas tías, además de como un sobrino, pero como un hijo, ¿no? Se me ocurre pensar. Y sí, bueno, una de ellas era mi madrina, pero sí, y tenía, digamos, primos de la misma edad con los cuales hemos compartido muchas cosas. Hemos hecho, de alguna manera, has hecho un homenaje, un recuerdo a los salesianos, a Juanito Bosco, como le decían los estudiantes salesianos, ¿no? Donde seguramente ahí se cultivó y aprendiste y viste la amistad, la familia y los valores, ¿no? Sí, creo que fue un colegio que me marcó mucho en términos de valores, valores que he tratado de representar coherentemente durante el resto de mi vida. Mirá vos. Y entonces, en la universidad, ¿dónde estudiaste agronomía y por qué? Estudié agronomía porque, bueno, estaba en Río Gallegos, tenía que ver a dónde me iba a estudiar y qué quería hacer. Y llegué a la conclusión de que quería estudiar algo que tuviera que ver con la tierra y que tuviera que ver con producción. Claro. En esa época tenía 17 años y Un pibe. me impresionó un libro de Pablo Neruda que hacía una reflexión cuando tenía más de 60 años, tal vez tenía mi edad cuando lo escribió, y se preguntaba quién soy si no hice nada, como que le daba envidia que un carpintero de repente podía hacer una silla o un panadero generaba, y que él había sido simplemente una persona que había estado entre papeles y que nunca había producido nada. Y me pegó esa reflexión y decidí que iba a querer estudiar algo que tuviera que ver con producir. Así que, bueno, estudiar agronomía fue la consecuencia natural de esa decisión. Tenía que estudiar algo que me permitiera volver al sur. O sea, había carreras que no me permitían regresar porque no hubiera tenido trabajo. Así que bueno, fui a estudiar a Balcarce en la Universidad de Mar del Plata, que era en ese momento era una facultad nueva, funcionaba dentro de una estación experimental de INTA y era considerada un poco la mejor en ese momento porque estaba recibiendo muchísimos profesores que se habían estado capacitando en el exterior. En esa época el INTA tenía una política muy activa de formación de cuadros científicos y bueno, en Balcarce estaban todos dando clases, así que creo que fue una buena decisión. ¿Recordás algún profesor de la Universidad de Balcarce? Me acuerdo de muchos porque tuve excelentes profesores. Digamos, desde Carlos Barassi, Carlos Verona, Alfredo Lange, Mariano Cosimano. La verdad que sería injusto que siga nombrando, había muchos. Mira vos. Yo recuerdo mucho a Carlos Verona porque estaba en tercer año y empecé a cursar ecología, él era el profesor. Y un día viene y me dice, vos sos del sur, ¿no? ¿Lees inglés? Sí. Bueno, léete esto. Y me trae el primer paper sobre manejo de pastizales que leí en mi vida. Mira vos. Y claro, cuando leí eso, que era
digamos, lo que se llamaba range management, manejo de pastizales, era una disciplina de ecología aplicada y parecía escrito para la Patagonia todo lo que estaba leyendo. Y digo, bueno, esta es la primera vez que veo algo que tiene que ver con el lugar donde yo soy, digamos, porque hasta ahora en Balcarce llevaba más que nada cosas muy agronómicas, muy de cultivos, de papa, de ganadería con vacas. No encontraba nada que me sirviera para volver, pero ese fue el primer paper y de ahí no pude parar de leerlo. Bueno, me has permitido con esta charlita y este diálogo homenajear a tus padres, homenajear a algunos profesores. Profesor, palabra sagrada, ¿no? Cuánto tiene que ver la educación, la ciencia y la tecnología en los países desarrollados. Fue la educación, la ciencia y la tecnología lo que permitió que esos países sean desarrollados. La innovación. Los japoneses dicen que el que no crea no crece y el que no crece se muere, ¿no? Por lo poquito que he leído de tu vida, sos perseverante, constante, observador. Y esa actividad supongo que requiere un sostén, y supongo que ese sostén es el amor de tu vida, se llama Alejandra, ¿o no? Sí, claro, Alejandra. Sí, sí, ¿Cómo? es mi puntal, es la Mi persona puntal. que me acompaña desde hace 27 años y que me permite ser quien soy, me permite eh, tener mi espacio de trabajo. Digamos, ella resuelve muchísimas cosas y me da todo el soporte que uno necesita, sobre todo porque hemos pasado por situaciones no muy felices, ¿no? Digamos, de dificultades, de obstáculos, de resistencias, digamos, la situación del innovador muchas veces es la más incómoda, porque eh, tenemos una sociedad que resiste profundamente los cambios y muchas veces el innovador es objeto de persecución, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por ella, yo no hubiera podido hacer nada. ¿Cómo se conocieron con Alejandra? Nos conocimos en el INTA. Ay, mira vos. El INTA. Una palabrita del INTA, a ver, de un profesional como vos. Mira, el INTA es una institución muy importante, es una institución que tiene un rol que debería estar cumpliendo. Creo que ha perdido muchísimo del rumbo, digamos, en el sentido estratégico y en calidad. Lamentablemente, las últimas décadas han sido eh, muy malas para el INTA. El INTA se politizó, se volvió, eh, se volvió resistente al cambio. Digamos, cuando uno en la ciencia debería estar, debería no considerar ninguna verdad como definitiva y debería estar explorando los límites de sus propios paradigmas. Bueno, por lo menos en lo que a mí respecta, el INTA ha sido una de las fuentes de resistencia al cambio más fuerte que he visto. Ah, mirá vos. Qué cosa, ¿no? Y de ese fruto, de ese amor, tienen 4 hijos, 2 varones y 2 chicas, leí por ahí. ¿Cómo se llaman? No, tenemos 6 hijos, no son hijos en común, los 2 estamos en nuestro segundo matrimonio. Yo tengo 4 hijos de mi primer matrimonio y Alejandra tiene 2 de su primer matrimonio, así que tenemos 6. 6 hijos tienen. ¿Y cómo se llaman los 6? Javier y Candela, por el lado de Alejandra, y bueno, Lucía, Cecilia, Pablo, Francisco y Juan Pedro son los míos. Qué linda familia. Pero hay algunos de ellos que están en la empresa, ¿no? Sí, en realidad tenemos 4 de ellos. Bueno, Pablo armó su propia empresa que se llama Roots, pero Dios. digamos, empezó trabajando con nosotros y de hecho Roots es una empresa que trabaja íntimamente, digamos, con Ovis 21, así que es como parte del mismo equipo de trabajo. Y después sí, Lucía, Candela y Juan Pedro trabajan también en Ovis 21, así que son 4 de 6 que están sumando su capacidad, su talento todos los días para hacer que esto crezca. Así que sí, estamos. Qué bien, qué bien. Esto, Ovis 21,
vos lo vas a explicar, seguramente nos vas a dar una información formativa sobre qué es. Yo lo asocié, apenas leí un poquito, a lo que es CREA, ¿no? Es esta organización de intercambiar conocimientos, de colaboración, de sentido de comunidad. ¿Qué es OBIS? Bueno, OBIS 21 es una pyme, es una pequeña empresa. Somos una de las primeras empresas B que hubo en Sudamérica, o sea, empresas de triple impacto. Y nosotros lo que hemos desarrollado es una red de colaboración entre productores y técnicos. Nosotros administramos esa red, en donde hoy hay más de 300 campos y más de 100 profesionales trabajando. Nosotros desarrollamos protocolos para ganadería y agricultura regenerativa, entrenamos a los técnicos, los acreditamos y esos técnicos son los que le prestan servicios a los productores para que puedan hacer la transición de la producción convencional a la producción regenerativa. Y también tenemos una escuela de regeneración en donde brindamos cursos, capacitaciones, algunas virtuales, otras presenciales, en todos estos temas que tienen que ver con ganadería y agricultura regenerativa. Sos un hombre que hace autocrítica, te lo decía fuera de cámaras, autocríticas tan poco comunes, lamentablemente, por lo menos así lo veo yo en la Argentina, ¿no? Y tú haces esa autocrítica en relación a esa observación, innovación constante que rechazaban por ignorancia o por lo que fuere, y vos seguiste adelante. Contame un poquito esa historia, ¿cómo se llega a la regeneración con tanto éxito, o debiera serlo de aquí en más? No sé si es autocrítica, creo que el punto común o el punto central es si vos querés resolver un problema o no. Entonces, cuando vos querés resolver un problema, haber tenido razón antes o no es muy importante. Lo importante es resolver el problema. Entonces, no es cuestión de quién tiene razón o quién no se equivocó. El tema de la desertificación patagónica me desveló desde que lo entendí y traté de resolverlo y estuve 18 años yendo en la dirección incorrecta. Entonces, la autocrítica ni siquiera fue autocrítica. Los productores nos empezaron a decir, bueno, ¿alguna idea mejor no tienen? Porque esto que ustedes me recomiendan no me está funcionando. Entonces, es una búsqueda permanente de un resultado. De repente fuimos en una dirección que era la que decían todos los libros, no funcionó. Y cuando probamos algo que era completamente disruptivo, como es el manejo holístico, de repente sí funcionó. Y bueno, y la felicidad de haber encontrado una solución no tiene que ver con uno mismo, o con el ego, o con que si estuvimos equivocados o no. Era necesario proveer una tecnología mejor para combatir y revertir la desertificación, y nosotros la encontramos gracias a que hubo productores que se arriesgaron a hacer algo bien distinto, y ahí empieza el rol, digamos, esta innovación es producto de ese equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo solo fui también una parte de eso. Aquí, por ejemplo, el primero que sugirió el manejo holístico fue Wally O'Connor. Wally O'Connor justo está hoy acá en casa, pero no se me hubiera ocurrido. Y el primero que aceptó hacerlo en su campo fue la familia Fenton, que son nuestros socios fundadores de OBIS 21, es decir, empezaron con su propio campo. Y yo le dije, empiecen con una parte, y me dice, no, vamos a hacer todo. O sea, corrieron el riesgo 100%, y bueno, y eso funcionó muy bien. O sea, creo que nosotros como sociedad no entendemos el valor que tienen los productores innovadores. Digamos, esos que se la juegan y lo hacen y de repente con sus errores o con sus aciertos nos marcan un camino diferente. ¿Cuánto le debe la ganadería a esos primeros productores? Yo creo que no tenemos ni idea.
Así que bueno, hoy ya es práctica, digamos, ya hemos caminado mucho desde 2008 hasta ahora con manejo holístico y ya no solo en la Patagonia, lo estamos haciendo en todos lados, Mirá en vos. toda la Argentina y fuera de Argentina, y los resultados son muy consistentes, pero eso tampoco significa que ya sepamos todo, ¿no? O que no tengamos que corregir cosas o seguir aprendiendo. Y ahí es donde viene el tema de medir, digamos, no solo observar, que es más importante todavía, ser observador, pero no hay ciencia sin números. Entonces, hay que medir. Nosotros tenemos el hábito de medir los resultados ambientales, medir los resultados productivos, y eso nos permite aprender, porque cuando uno tiene una casuística abundante de casos y va mirando cómo responden y empieza a encontrar patrones, ¿no? Y entonces hoy nosotros con nuestro trabajo con Roots tenemos una plataforma de datos que es muy grande, hoy tiene cargado más de 200 campos, en donde tenemos los datos de cada campo en el aspecto ambiental y en la parte productiva. Esa plataforma se utiliza para la gestión de los programas de carbono, pero también es una gigantesca herramienta para seguir aprendiendo, porque hoy con las herramientas que hay de inteligencia artificial y de ciencias de datos es posible, a partir de esas bases de datos grandes, encontrar patrones, encontrar tendencias digamos, llegar a un nivel de conocimiento que previamente no teníamos para nada. Bueno, lo que has dicho es que, en primero, sos un hombre modesto que reemplaza el yo por el nosotros, ¿no? Que no es otra cosa que el equipo de trabajo en la vida. Pero por otro lado también, y a mí me parece eso, la investigación y los estudios, como le digo a los jóvenes, no terminan nunca. Y la investigación tampoco. Vos sos un ingeniero agrónomo, sos un empresario, pero sos un investigador, ¿o no? Sí, yo creo que soy más investigador que empresario, digamos, como empresario soy un buen investigador. Creo que siempre la parte más de conocimiento, más técnica ha dominado. Recién ahora Obis 21 está incorporando esas capacidades comerciales que no las teníamos. Entonces, tanto mis socios como todo el equipo tienen debilidad por la ciencia y por el conocimiento y bastante poco training comercial. Así que bueno, eso recién ahora lo estamos corrigiendo y bueno, está empezando a desarrollarse ese músculo, pero no lo teníamos. Pero vos, yo me imagino, claro, ese niño, Pablito con las tías, campo, el diálogo con las estrellas. Bueno, ¿cuánto tiene que ver la capacitación, la perseverancia, la constancia? A ver, dime, en los logros en la vida. Bueno, repasando lo que acabas de decir, no hay yo sin nosotros. O sea, hoy lo que nosotros hemos logrado es fruto de la interacción permanente, de mucha discusión, de muchas cosas que solamente un equipo las podría hacer. La capacitación, y bueno, es un arma de doble filo, digamos. La capacitación puede replicar, o sea, nosotros, y un poco la base del manejo holístico es el tema de cómo tomamos decisiones. Entonces, la capacitación, si refuerza nuestra tendencia al pensamiento lineal, al reduccionismo, puede ser muy, muy negativa para tener apertura para lo nuevo. O sea, la capacitación, en la medida en que desarrolle espíritu crítico y esa necesidad de ver si la teoría se da la mano con la realidad y con los números, bueno, por eso, si la educación y si la capacitación es desafiante,
y plantea expandir las fronteras, cuestionarse lo que creemos que sabemos. Esa es la educación que nosotros creemos que hace cambiar el mundo. La que se vuelve, digamos, es una curación de viejos conocimientos y la defensa de conocimientos viejos a contramano de la evidencia, ese tipo de educación yo creo que lo que hace es impedir el progreso en buena medida. Oh, mira vos. Hablás como un profe, Pablo. Creo que hablo como un aprendiz tardío. Yo tuve que revisar todo lo que había aprendido y de alguna manera reeducarme. Tuve que revisar la forma en que veía la ganadería. Y esa revisión me puso en calidad de alumno de vuelta, digamos, después de haberme 20 y pico de años después de recibido, tuve que aprender todo de vuelta. Así que por eso dije lo que dije. Estamos hablando con un señor que me permite esta charlita, Pablo, que es un revolucionario. Una palabra que, viste, hay que tener tanto cuidado a veces con las cosas que se dice, pero yo lo afirmo, del cambio positivo. En este caso estamos hablando de la Tierra, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando del mejoramiento y de lo que producimos, estamos hablando de generar, crecer en todo el sentido de la palabra y en la economía con el cuidado y haciendo un aporte al cuidado de nuestra casa, la tierra, de lo que se habla mucho, de sustentabilidad, de sostenibilidad, pero todavía no se hace todo lo que hay que hacer. Mira, yo soy socrático, Pablo, vos, y la humildad y la bondad son ramas de la inteligencia, por lo menos, no para mí quién soy yo, pero Sócrates no, y sos un tipo humilde, pero ¿tenés hermanos? No te pregunté si tenés hermanos. Tengo 2 hermanas. ¿Menores? Sí, son menores que yo y viven en Río Gallegos. Ah, mira vos, 2 hermanas. ¿Cómo se llaman? Alejandra y Rosana. Alejandra, igual que el amor de tu vida hoy, de Alejandra. Y Rosana. Sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo te llevaste con ella? ¿Qué pregunta? ¿Y ese tipo qué le importa? Puede decir. Bien. No, siempre muy bien. Tenemos lazos muy fuertes y creo que una de las fortunas que uno puede contabilizar a esta edad es tener una excelente relación con las hermanas. Qué lindo esto, che. Cuando dijiste que hay un suicidio ambiental en la Patagonia, ¿es actual? ¿Te referiste a otros tiempos? ¿Qué es eso? No, me refiero a exactamente hoy, digamos. Hoy seguimos degradando tierras. No, la Patagonia, el problema de la degradación patagónica es que es una muerte por goteo. Digamos, no hay una gran catástrofe toda junta, sino que todos los años perdemos un poquito de ese capital biológico por mal manejo. Lo que yo digo que es un suicidio es que ya con 15 años de evidencia de que se puede hacer otra cosa, todavía tenemos que la amplia mayoría de los que toman decisiones siguen yendo por el camino que ha fundido, digamos, hoy hay 30% de campos cerrados en la Patagonia. Y están cerrados porque no son rentables, esos son millones de hectáreas abandonadas, en donde antes vivía gente y trabajaban familias y se producían materias primas que después iban a los frigoríficos, que iban a la industria lanera. O sea, la degradación de tierras es la causa de la pobreza y la pobreza es la causa del cierre de predios. Y yo digo que mucha gente no interpreta lo que, no tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando. Todos, creo que las personas que viajan por las rutas en Patagonia creen que la aridez o que el desierto es normal. Sí. Y siempre fue desértico, por supuesto, siempre fue seco, pero cualquiera que vaya mirando la diferencia que hay entre las banquinas de la ruta, donde no hay animales, y lo que pasa del otro lado del alambre, se dará cuenta que hay una enorme diferencia entre que algo sea seco y que algo esté hecho un desierto. Y nosotros hemos tenido en la Patagonia, en 4 generaciones, la capacidad de convertir
una estepa en un desierto, perdiendo la mayoría de las especies útiles, dejando el suelo descubierto, teniendo enorme cantidad de erosión y inutilizando un recurso. Malo o bueno era lo que había. Y creo que lo terrible de esto es que el problema es un poco invisible hasta para los propios actores. Es decir, como es tan lento, es como que no hay reacción y se actúa como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Así que bueno, yo creo que la desertificación es el resultado de malas prácticas de manejo, fundamentalmente pastoreo continuo, es decir, tener los animales todo el tiempo en el mismo lugar, y también una buena parte de indiferencia, ¿no? Es decir, no reaccionar frente a La lo que indiferencia. está pasando. Qué tremendo eso de la indiferencia, ¿no? La indiferencia por la clase que nos estás dando sin ser profe, ¿no? Especialmente para los jóvenes, no tan jóvenes, y para los políticos en la Argentina. Me queda a mí la impresión, como seguramente a mucha gente cuando vea esto en el mundo a través de Internet, de las redes, esa riqueza perdida que está ahí de nuestra Patagonia, de nuestra patria. Es un espanto. Claro que lo es. Y digo la Patagonia, pero todas las zonas semiáridas del país están degradadas. Y también, bueno, las zonas más húmedas no tendrán desertificación, pero hay degradación de tierras. Así que, o pérdidas de suelos, o las millones de hectáreas agrícolas que llevan 30 años en agricultura permanente y hoy no tienen vida en el suelo, digamos. Tenemos la forma en que producimos alimentos y fibras, es una forma que lo hace a costa de la naturaleza, del capital biológico. Y no tenemos mucho tiempo para cambiar eso. Nosotros en menos de 15 años vamos a estar en una situación crítica por el calentamiento global, digamos, vamos a estar en una situación en donde las decisiones que no tomemos ahora racionalmente, previsoramente, se tomarán a las apuradas en medio de una emergencia, digamos. Nosotros de acá a 2035 vamos a tener 450 partes por millón de dióxido de carbono en el aire, y eso equivale a subir 2 grados la temperatura, y subir 2 grados la temperatura es un cambio, ya no es el planeta que conocimos. Sube el nivel del mar, hay colapso de los sistemas de producción de alimentos, se está derritiendo el casquete polar ártico y el antártico, tenemos destrucción de los arrecifes de coral por acidificación del mar, y vamos a tener migraciones masivas, no solamente de los lugares del sudeste asiático donde ya el agua está obligando a la gente a irse, sino también de los países donde ya tienen un sistema alimentario deficiente y bueno, con las sequías prolongadas del cambio climático, millones de personas van a estar expulsadas a la migración. Entonces, si todos tenemos fresco lo que fue la emergencia global del COVID, podremos imaginar una emergencia mucho más grave porque un virus, bueno, se desarrolló la vacuna, pasó la epidemia y todo el mundo volvió a la normalidad. Los cambios que están generando el cambio climático no son tan fácilmente reversibles. Y bueno, el gran desafío de todos nosotros es, si esto se ve venir, cómo nos preparamos, cómo nos ponemos del lado de la solución y no del lado del problema, cómo nos preparamos para situaciones de sequías más frecuentes, más intensas, más largas. Bueno, hay que hacer algo. Si no, sería muy necio. Es como, digamos, como la orquesta tocando arriba de la cubierta del Titanic, ¿no? Es decir, seguiríamos tocando hasta que el barco choque. Aquí yo no veo todavía movimientos serios en cambiar la forma de producir alimentos. Todavía siguen siendo más bien declaraciones
políticamente correctas, intencionales, usamos palabritas que de repente ayudan a diluir la situación, pero no veo cambios de fondo. Y por eso es que, bueno, creo que tenemos que movilizar todos los recursos que tenemos para, en menos de una década y media, cambiar la forma en que producimos, tanto en los cultivos como en la ganadería. Ay, 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 te escuchaba tan atentamente. Muchas gracias, Pablo, por darnos esta información tan formativa, tan importante, no solamente para los argentinos, sino para todos, para todo el mundo. Recordaba un programa que hicimos 11 años, llamado Elemento Vital, Competencia Latinoamericana de Agua, Ambiente y Minería, donde modestamente hicimos un aporte para crear conciencia en los jóvenes sobre esto que estás diciendo. Qué importante. Para cerrar, colaboración participativa, esas cosas que dices, y utilizas una palabra que debiéramos recuperar los argentinos, que es la palabra confianza. Dime algo de eso. Las organizaciones, tanto empresarias como estatales, que se basan en el control, tratan de que todo el mundo siga las reglas y controlar que las reglas se cumplan. Si uno quiere tener una organización floreciente, y esto puede ser una empresa, una universidad o una municipalidad, si uno quiere lograr que todo el talento y las capacidades se expresen y surjan, el paradigma no puede ser el control, porque aplastando no es como se logra que algo crezca. Todo se tiene que basar en la confianza. Del otro lado de la confianza está la responsabilidad, ¿verdad? Es decir, necesitamos que cada uno haga lo mejor que pueda, lo que tiene que hacer, que tenga un margen de creatividad y que tenga que haya una responsabilidad que es la contraparte de la confianza. Entonces, yo creo que un aprendizaje de hoy 21, en estos 21 años que llevamos, es que cuando uno se basa en la colaboración y en la confianza, logra que las personas den lo mejor que tienen y que puedan disfrutar por el camino, digamos. Pablo, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Dios permita encontrarnos en alguna oportunidad, darte un abrazo a vos, al amor de tu vida, el sostén que tienes en Alejandra, conocer a tus 6 hijos si es posible. Di alguna cosita que tal vez seguramente todo lo que no se ha dicho acá se va a decir en un buen guión, en un buen documental que va a posteriori de esta charlita que nos hemos permitido. Di lo que quieras decir por último, y también me atrevo a preguntarte, ¿qué te ha parecido esta charla, este diálogo que me has permitido tener contigo? Muchas gracias. No estoy para nada acostumbrado a la exposición pública de tantos detalles de mi vida, ¿no? Digamos, creo que, bueno, te agradezco mucho. Siento un poco de pudor de estar expuesto de esa manera, pero entiendo que si alguna de estas cosas que yo digo son estimulantes para que otras personas traten de hacer cosas parecidas, me parece que está bárbaro. Nosotros estamos tratando de pasar de lo que son los locos de cada pueblo, digamos, los innovadores seriales, que son siempre los mismos, digamos, esos innovadores seriales. Estamos tratando de llegar a la gran mayoría de productores. Y ese es un cambio que requiere de medios como el de ustedes, que nos ayuden a que esto se conozca. O sea, no hay tareas menores en esto. La tarea de sensibilizar, de informar, de motivar es muy importante. Nos ayuda muchísimo lo que estamos haciendo. Y bueno, nosotros creo que tenemos una enorme oportunidad en el futuro. Nosotros
sobre todo Sudamérica tiene espacios, tiene áreas grandes que transformadas en máquinas de regenerar tierra, digamos, podemos hacer un aporte sustancial a mejorar la calidad de vida rural, a erradicar la pobreza rural, a recuperar el capital biológico y social en el campo y al mismo tiempo contribuir a combatir el cambio climático, que va a ser en la década que viene el dolor de cabeza más grande de toda la humanidad. Amigas y amigos de toda la República Argentina, a través de internet, de todo el mundo, qué placer presentar a un hombre que tiene una enorme humildad, que es un investigador, ingeniero agrónomo, que ama la vida, que ama lo que hace, que ama a Alejandra, el sostén de su vida, sus 6 hijos, que recuerda a sus padres, al colegio salesiano, a sus profesores universitarios. Este hombre que no le gusta, de pronto lo estoy apabullando y le parecerá exageradas estas apreciaciones sobre su persona, no lo son. Todo lo contrario, Pablo es un ejemplo por seguir para muchos jóvenes empresarios, estudiosos de la agroindustria de la República Argentina. Y también, atención, deben prestar muchísima atención los políticos también. Es Pablo, es esta gente necesaria en esa sociedad argentina que requiere rápidamente reencontrarse con los valores perdidos y también trabajar para que haya un bienestar para todos los argentinos. Como hombre como Pablo, que hay muchos, no está solo, tenemos que lograrlo. Atención, país. Ovis 21 fue fundada en junio de 2003 en Río Gallegos, a partir de una iniciativa de la familia Fenton, Pablo Borelli y Alejandra Canosa. Su objetivo inicial fue potenciar la sustentabilidad de las cadenas de valor basadas en la especie ovina. Ricardo Fenton regresó de Australia con una importante innovación en el manejo de ganado ovino e invitó a Pablo Borelli a generar una organización que fuera capaz de introducir el nuevo sistema productivo a escala de la región completa y no solamente a nivel de predio. Gracias a la experiencia de ambos, crearon la red de productores ovinos Ovis 21, que desarrolla el concepto de red de colaboración y aprendizaje. En 2008, y bajo la guía del experto en manejo holístico Wallace O'Connor, los pioneros lograron en tan solo 4 meses un avance significativo que Borelli no había conseguido en 20 años de investigación y trabajo en la Patagonia. Durante su carrera, Borelli estudió el devastador impacto de la gestión inadecuada de pastizales en la región. Después de numerosos intentos fallidos de cambiar el rumbo del sector ganadero desde la política pública, dio origen al emprendimiento privado. Ovis 21 se especializa en el manejo holístico, una técnica de producción ganadera que permite potenciar la rentabilidad de un predio y recuperar el ecosistema a partir de la regeneración de pastizales. Con vocación colaborativa, cuenta con un equipo de profesionales con una visión integral que busca aumentar la sustentabilidad económica, ecológica, social y humana de sus clientes. Nuclea a una red de productores técnicos alrededor de 300 campos de la Argentina y el exterior y más de 100 profesionales que buscan aprender y mejorar continuamente el manejo regenerativo a través de la ganadería. Desarrolla protocolos diseñados para la ganadería y agricultura regenerativa. Además, entrena y acredita a sus técnicos, quienes prestan servicios a los productores en su transición de producción convencional a regenerativa. En 2019,
Ovis 21 impulsó la creación de la Escuela de Regeneración como proyecto adyacente fruto de las capacitaciones en manejo holístico. Con ella, dicta cursos presenciales y virtuales con participantes de la Argentina y otros países. Ovis 21 es una empresa B, es decir, una compañía de triple impacto que no quiere hablar de cambio, sino ser el cambio. Como una de las firmas pioneras en Sudamérica en alcanzar este logro, comparte una finalidad que excede la maximización de ganancias. Su objetivo está relacionado con la utilización de la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales. Y es el nodo argentino del Savory Institute, una red global que busca revertir la desertificación y combatir el cambio climático. A través de prácticas regenerativas y como empresa B, Ovis 21 no solo cultiva tierras, sino también un futuro sostenible. Desarrolla a las personas que de él dependen y brinda herramientas y oportunidades para mejorar la rentabilidad del negocio ganadero. Con cada paso, Ovis 21 reafirma su compromiso de impulsar el cambio que el mundo necesita. En Metalpat somos una empresa metalúrgica que fabrica instalaciones ganaderas para bovinos, ovinos y equinos. Producimos portones, tranqueras, corrales desmontables o fijos, mangas, bebederos, cepos autoatrapables, embarcaderos, casillas de operaciones y aros para rollos, con diseños versátiles que te facilitarán notablemente la actividad agropecuaria, con entregas a todo el país. Metalpat, siempre facilitando el manejo del ganado. Biofarma, una verdadera organización al servicio de la nutrición animal. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Buenas noches, señor periodista. La verdad que excelente, pero excelentísimo tu programa. Me siento identificado con todo lo que dice porque los medios venden porquería y usted siempre con criterio, siempre con honestidad, siempre con la verdad. Yo me llamo Marcelo de Aedo. Señor Romano, soy María Elena Suárez y la verdad que encantada de haberlo encontrado hoy en televisión porque siempre usted ha hecho y ha dado muy buenos programas y con muy buena intención, libre de toda maleza, diríamos, como estoy viendo el programa de hoy, como siempre. Felicidades, señor, muchas gracias por su trabajo. Habla Beatriz, de acá de Tigre, es para decirle que este programa es realmente una genialidad, la forma de entrevistar a la gente que tienen, que son genios, sin duda alguna, me reconcilia, realmente me reconcilia. Un beso grande, que sigan así, por favor. Mi nombre es Beatriz. Gracias. Muy buenas noches, estoy llamando de la provincia de Chubut. Soy la señora de Natal. Felicito el programa, felicito y lo felicito a usted por la redacción que hace. Y bueno, adelante. Quería felicitarlos por el programa. Mi nombre es María Celia Salgado.
Tengo 78 años, vivo en Mar del Plata, soy jubilada profesora de lengua y literatura. Como todo jubilado viejo, estoy adicta a la tele. Es la primera vez que puedo estar feliz de mirar la televisión. Gracias. Sí, buenas noches. Mi nombre es Eva. Quiero decirle simplemente un gracias enorme, porque su programa dista enormemente de muchos programas que ahora se encuentran, si usted les puede llamar programa. Su programa es brillante y me eleva el alma escuchar gente así. Buenas noches. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Yo he dado una conferencia enfocando los problemas sociales de la medicina y no me canso de decir que la salud es un derecho y que todo ciudadano, no importa la condición social o económica que tenga, debe tener acceso a una correcta atención de su salud. Y entonces analizamos el problema de la salud en los países en desarrollo, en los países del tercer mundo, en relación a los países altamente desarrollados, para demostrar que estamos muy lejos de poder tener ese tipo de salud solidaria con la participación de todos para beneficio de todos. Es indudable que debemos trabajar como universitarios para entender que además de realizar nuestras tareas diarias como cirujano, como cardiólogo, tenemos la obligación de propender a una sociedad mejor, a una sociedad donde se termine aquello de que el dinero, el tener y el poder es lo fundamental. Lo fundamental a veces son las pequeñas cosas de la vida y las pequeñas cosas de la vida también dicen que es importante que nos ocupemos de aquellos que están absolutamente desprotegidos. Demostré con datos, creo, de una cosa taxativa, terminante, datos de las Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo Humano, que el problema de la pobreza es un problema trascendente en el mundo de nuestro tiempo y como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud, no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza. Gracias. Amigos míos, muchísimas gracias por seguir aquí en Argentinísima Satelital, transitando los caminos por la vida con este periodista llamado Jorge Romano que ustedes, gracias a Dios, han elegido. Venimos de este saludito que me deja mi amigo René Favaloro. Pero qué orgullo tiene Jorge. Y sí, ¿qué te parece? Nos han dado 85 premios, pero el premio más importante en mi vida, que está acá y aquí, es lo que me acaba de decir René. Un halago de René a mí, de un prócer, de un hombre de alta moral, de un hombre nacido en nuestra patria, que salvó y seguirá salvando millones de vidas de los habitantes de todo el planeta, de un hombre que vino a nuestro país, volvió de los Estados Unidos, pudiendo tener más plata que Bill Gates, para venirse a la Argentina y formar a nuestros estudiantes de medicina, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, en la fundación que con un enorme esfuerzo pudo crear. René Favaloro, que tenía una estatua en vida en los Estados Unidos. Ay, ay, ay,
René, querido, ¿cuánto debieras iluminarnos a todos los argentinos? Por supuesto a tus pares, los médicos, pero fundamentalmente a la clase dirigente política de nuestro país. Por tu alta moral, por tus valores humanísticos, por tus ideas que siempre tuvieron y tienen que ver con el bienestar del conjunto de la sociedad universal. Ay, ay, ay. Tengo que, René, que hacerle ver un error a nuestro presidente, el señor Milei. Comete muchos errores que están grabados, que están en los diarios, fotografías, que están en las radios, en los canales de televisión. Después dice que no lo dijo y después dice otra cosa. Se peleó con el presidente de China, con el presidente de Brasil, con el presidente de España. Se pelea con todo el mundo. Pero ha cometido un error, señor presidente, que nos asusta a todos los argentinos, que es meternos con los revolucionarios peligrosos de Hamas, nada menos, que le han advertido, le han hecho una advertencia, una amenaza a usted, es decir, a nosotros, al pueblo argentino, como si tuviésemos pocos problemas, señor presidente. Tenemos más del 50% de gente con hambre, donde usted ha hecho un aporte también para ello. No es el culpable de todo, pero ha hecho un aporte para aumentar el hambre en la Argentina. Datos oficiales de diarios que lo respaldan a usted como el cronista, tapa de los diarios, 150.000 empleados y obreros y técnicos de empresas privadas han quedado sin trabajo. La Cámara de Comercio habla del 40% que han bajado las ventas. Y usted, señor presidente, nos mete ahora en un lío internacional como si no nos doliera todavía hasta el alma lo que pasó con la Embajada de Israel y con AMIA. Nos mete usted en este lío, como nos metieron antes otros políticos, en un país donde judíos y palestinos cruzaban la calle Canning y vivían hermanados aquí en la Argentina y se casaban entre ellos. En un país como el nuestro, señor presidente, alguien debe decírselo a usted, que han vivido y viven armenios, fíjese usted, y turcos en el mismo barrio, teniendo negocios juntos y formando familias juntos. Y por errores no tan graves como el suyo, sufrimos AMIA y la Embajada de Israel. Retire lo dicho. Ya sé que a usted le cuesta mucho eso, reconocer sus errores. Usted después dice que no dijo lo que dijo. Pero por favor, denos paz, ya que todavía no ha podido poner al país en movimiento, ya que hasta este momento no ha logrado una sola inversión de todos los viajes que usted hace con su hermana por el mundo. Porque no se recuerda, no sé si en el mundo, en la Argentina, jamás un presidente que en tan pocos meses se la pase viajando. Yo no sé, señor presidente, si usted se escapa. No sé por qué, pero no nos metas más en lío. Por favor, señor Milei, no defraude a la gente que lo votó. Yo no lo voté, pero usted es mi presidente. Y yo, que hablo con industriales, empresarios, comerciantes, con técnicos, con científicos, con obreros, necesito que usted no cometa más errores, que se ponga a trabajar, como se lo han sugerido algunos de los empresarios poderosos, que así se lo han dicho públicamente, salido en los medios. Póngase a trabajar. Basta de pelearnos con el mundo y menos con esta gente que ya le advirtió a usted, es decir, a nosotros, al pueblo argentino, que tendremos consecuencias. Jorge Romano, usted que toda la vida ha dedicado a la cultura y a la educación,
a la industria, a la empresa y al comercio, que ha recorrido a través de las imágenes el mundo entero. Hoy está haciendo algunos comentarios políticos. Amigos míos, ¿cuándo vas a trabajar a la mañana? Sos un político que contribuye con tu esfuerzo, aunque te paguen mal, para la construcción, no solo de tu familia, para poder pagar los impuestos que, entre paréntesis, subieron de una manera descomunal. No. Formás parte de la política. No debiera asustarnos la palabra política. Sí, Jorge, pero nos asustan los políticos. Tenés razón. Tal vez porque especialmente los jóvenes estudiosos, laboriosos, de condiciones humildes, no participan de la política y sean los que en el presente y en el futuro vayan preparando una clase dirigente política honesta, inteligente y humanista. Un ministro de la ciudad de Buenos Aires, si no digo esto, pero esto es, no se puede creer, dice que no le den un plato de comida al que está tirado en la calle, porque se va a acostumbrar a la pobreza. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Esto, yo no quiero creer que esto es verdad, pero está en todos los diarios, está grabado en todos los canales. Es un ministro de la ciudad de Buenos Aires. Que no le demos un plato de comida al que tiene hambre. ¡Qué espanto! Cuando uno piensa en jóvenes, que los hay, idealistas, humanistas, con corazón, porque los he visto que van a las 1 de la mañana a llevarle algo caliente y aparece este sujeto funcionario de la ciudad de Buenos Aires a decir algo con tamaña, enorme crueldad. ¿Cómo no voy a decir esto? El lunes que viene es 29 de julio. El 29 de julio emprendió el viaje que vamos a emprender todos, mi amigo René Favaloro. Él dijo, soy tu amigo. Y a mí se me agranda el corazón, el mundo, ¿qué querés que te diga? Se fue el 29 de julio del 2000. 25 días antes, 30 días antes, más o menos. Me invita a una conferencia, la última que dio, que tal vez ni él, ni Dios, ni yo, nadie sabía que se iba a ir. Y en esa conferencia René Favaloro, fíjate vos, ese creador del bypass, salvador de millones de seres humanos en el mundo, en esa conferencia que yo no pude ir, le dice a mi compañero camarógrafo estas palabras. Jorge, nos conocemos hace mucho tiempo, siempre destaco tu labor en televisión, te cuento para qué vine aquí. ¿Y saben para qué fue ahí? En esa conferencia me decía, cirujanos cardiovasculares de Argentina y el mundo esperaban que René hablase sobre el bypass o sobre angioplastia. No, René, ¿saben de qué habló? Sobre el gasto de armamentos en el mundo y de lo que se podría hacer con ese dinero para terminar con la pobreza y los problemas de salud de toda la humanidad. Hasta la semana que viene. Si Dios, amigos míos, así lo permite. Gracias de corazón por acompañarnos.